este Slow Talk vamos a hablar sobre el brutalismo. Voy a hablar un poco del contexto y cómo es que nace el brutalismo o cómo es que se vio influenciado. Voy a hablar un poco de lo internacional y lo nacional. El antecedente que tiene es el modernismo, que es en 1893, que esto es a finales del siglo XIX y ya a inicios del siglo XX, en 1919, viene la Bauhaus y toda esta onda más sobria, ¿no? Acá se va viendo todo el movimiento moderno, los inicios, la consolidación en 1920. Luego tenemos, bueno, justo en esta época va pasando la Segunda Guerra Mundial y se viene también el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces también viene este movimiento que es el racionalismo, y con este movimiento viene también el brutalismo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces el brutalismo, si se puede poner fechas, todos estos han nacido de un acontecimiento en específico que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De todos estos hechos sociales, toda esta realidad social, económica de guerra. Entonces, el brutalismo nace en, en Reino Unido como una respuesta al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces necesitan construir sus nuevos edificios, necesitan rapidez porque están totalmente devastados, y por eso es que nace de una manera más funcional, más práctica, y por eso es que al contrario de lo que tiene como antecedente, antepasado, que es el modernismo, viene la Segunda Guerra Mundial y cambia por completo todo, cambia por completo la mirada de las personas, cambia su realidad. Entonces necesitan urgencia, necesitan rapidez, necesitan cambia todo el mindset, ¿no? Entonces, por eso es que viene el brutalismo, y cuando se posiciona es más o menos en 1960, y un poco el contexto nacional es en el Perú, cuando este también toma fuerza, es con el golpe de Velasco, ya que ellos lo toman como una posición política, ¿no? Que empiezan a hacer los edificios nacionales con este estilo, ¿no? Creen que este estilo da más, no sé, rudeza, frialdad y todo eso, ¿no? Y por eso es que se construye el Centro Cívico en Lima en 1968, también Petroperú en Lima en 1970, ¿no? La primera foto que tenemos es la residencial San Felipe. Esta residencial, esta arquitectura, más que nada, como la fusión entre, o sea, no podemos decir si es el movimiento moderno, brutalismo y tal, porque como dije al inicio, todos estos movimientos se unen, ¿no? En todo este contexto que tenemos, el contexto internacional de arquitectos que ven afuera, van afuera, vuelven, arquitectos que vienen al Perú. Entonces, hay un montón de arquitectura en esta época que puede ser movimiento moderno o puede ser brutalismo, ¿no? Pero específicamente en el ámbito político se toma como poderoso, ¿no? Como quiero mostrar, soy importante, poderoso, entonces tomo este estilo para hacer mi política y para hacer los edificios nacionales importantes. Con todo este contexto, son edificios que los vemos en la actualidad, pero que han sido construidos hace tiempo. Entonces, yo me puse a indagar, a preguntarme cosas, y dije, esta arquitectura puede ser brutalista y está ahorita vigente, pero no es de la actualidad. Entonces me fui cuestionando si existe un brutalismo en la actualidad, si se hace brutalismo en la actualidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es el brutalismo en nuestra actualidad, ¿no? Visitando lugares, recorriendo Lima y conociendo diferentes arquitecturas, arquitectos y diferentes estilos, lo que yo tomo como conclusión es que sí existe un brutalismo, pero tiene un twist y ya no es algo político o algo que nace por un problema, sino se basa en el concepto del brutalismo, ¿no? Que era el tema de las formas geométricas simples y angulares, sin acabados ostentosos, y también la valoración a los materiales. Con la esencia del brutalismo veo un poco de este tipo de arquitectura
por las calles de Lima, ¿no? Este es un edificio que está en Barranco, donde veo que se ve esto, están las formas geométricas regulares, también los ángulos precisos y se ven los materiales tal cual. Pero lo que digo es que veo el factor diferente en que le agregan vegetación. Podemos ver antes, solamente es el edificio es el protagonista, no tiene ningún punto de vegetación. Pero acá en la actualidad podemos ver que lo diferente es que tiene un poco más de vida, podría decirse que se le da al edificio tal cual como es, mostrándose como es, se le da vida con vegetación. Es una foto donde se puede apreciar más eso. El edificio está ahí, pero la vegetación lo envuelve, ¿no? Y también lo he visto en un proyecto de estudio local, que es la Casa Bujama, que también es limpio, tiene las formas geométricas puras, simples, planos sobre planos, y lo que le da vida, aparte de la espacialidad del edificio, es la vegetación. Entonces, creo que en la actualidad lo que yo veo es un brutalismo más sensible, ¿no? Más sensible al que lo habita, no simplemente una respuesta a una problemática social que se tuvo. Se puede ver la funcionalidad, la esencia y también la vida y cómo se puede habitar estos nuevos edificios, ¿no? Y ya como conclusión, me gustó mucho esta frase de Peter Smithson que dice que el brutalismo no se preocupa por el material como tal, sino por la calidad de este. Y creo que esto es bastante importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Como estudio local, porque es algo que siempre se ve en los proyectos y cómo es la importancia de valorar el material en su estado natural y no ensuciarlo, no maquillarlo, no hay necesidad, es valorarlo como es y que el edificio sea protagonista de esa manera, ¿no? Diseñarlo junto con el material, con la estructura y no simplemente porque sea lindo, ¿no? Entonces creo que eso es para mí. Siguiendo con el eslotop de brutalismo, a mí esta vez se me hizo un poco complicado como definir qué aproximación quería darle a esta charla o a este tema, porque a mí personalmente se me hace difícil definir una corriente o los famosos ismos, ¿no? Que encasillan ciertos proyectos o ciertas maneras de abordar la arquitectura bajo un título o un nombre, ¿no? Entonces, a pesar de eso, como que traté de indagar un poco más de ciertos aspectos que podría uno relacionar a esta idea de lo que la gente percibe o cómo se define la idea del brutalismo, y me interesó en particular este enfoque de lo que se llama el nuevo brutalismo, ¿no? Que de todos modos es un poco ambiguo el tema de la definición, ¿no? Algunas citas o algunas fuentes lo ciñen bajo ciertos parámetros, otros plantean esta famosa definición de que el término brutalismo viene del béton brut, del francés, ¿no? Que es el concreto, pero otras le toman otra ruta que va por lo que mencionaba hace un rato Camila, que tiene que ver con la honestidad de los materiales en sí. Entonces, me pareció interesante comenzar la charla con esta imagen a la derecha, que probablemente no tenga nada que ver con lo que se define literalmente como la corriente del brutalismo, pero que al mismo tiempo, tratando de entender en qué consiste esto, yo lo sentí muy brutalista a la vez, ¿no? Porque es esta instalación artística de Katsuro Yoshida, que básicamente está compuesta por una soga, una piedra que hace un contrapeso, ¿no? O una especie de ancla en la parte de abajo, y una pieza de madera en bruto, ¿no? Que tiene un giro y compositivamente las tres cosas funcionan bien, ¿no? Hay una armonía en la composición, y de pronto me pregunté si algo así no podía llegar a considerarse en todo caso brutalismo, ¿no? Siguiendo la hilación de lo que comentaba Camila, cerrando con esa frase muy interesante de Peter Smithson, Allison y Peter Smithson son esta pareja británica que trabajan justamente pasada la Segunda Guerra Mundial, que comúnmente se asocia sus nombres con el tema del brutalismo. Ellos querían definir una nueva aproximación al modernismo, evocando el estilo internacional comúnmente asociado a arquitectos como Mies van der Rohe, que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial.
Su arquitectura, a pesar de aprovechar los costos y mano de obra de la eficiencia de la producción en masa y prefabricación, también estaría arraigada en el lugar. La estructura de acero y ladrillo en el proyecto Hunstanton, que es el que vemos en la imagen de la derecha, es comúnmente resaltada como la expresión más evidente de estas ideas, ¿no? Entonces, es común que la gente suele asociar el brutalismo directamente con el concreto armado, ¿no? En muchos lugares del mundo se manifestó como tal. Sin embargo, tenemos esta otra definición o esta otra aproximación en donde simplemente se habla de la naturaleza y pureza de los materiales por lo que son, ¿no? De una manera mucho más directa. Estas son algunas imágenes de este mismo colegio en donde cada elemento está ahí por una razón, nada falta, nada sobra y no hay, digamos, ornamento o revoques enlucidos que maquillen o cubran la naturaleza material de cada uno de los elementos constructivos que se han utilizado. Y abajo pongo este paralelo que de repente no tiene nada que ver, pero para mí era interesante hacer este paralelo con la obra de otro artista que me parece interesante, que es Yanis Kounelis, en donde también crea estas composiciones utilizando objetos tal como los encontró, ¿no? O lo que se llama el arte as found, ¿no? Entonces, en este caso, estas piezas de metal con o estos tejidos o hasta unos machetes simplemente compuestos y ordenados de una manera armoniosa, dan como resultado este objeto, esta pieza de arte que también es muy honesta, pero que comunica de una manera contundente. Como interpreto yo, que es lo que sucede con ejemplos como la arquitectura de los Smithson o como este otro nombre que también es muy importante cuando hablamos del tema del brutalismo, que es Rainer Banham, crítico, historiador y teórico de la época y además amigo de los Smithson, que definía el brutalismo bajo una forma, como una legibilidad muy clara de la planta, la exhibición muy clara también de la estructura y la valoración de los materiales as found, ¿no? O sea, nuevamente haciendo este paralelo con el arte de Kounelis o con la imagen de la primera diapositiva, donde Banham menciona que para él, además de Hunstanton, de los Smithson, para él otro de los edificios que muestran de manera muy clara y evidente esta lógica es el Yale Art Center de Louis Kahn, ¿no? En donde vemos a la derecha la clara legibilidad de la planta, los elementos constructivos muy claros, evidentes, ¿no? Prácticamente se resuelve con concreto, cristal y ladrillo, ¿no? Pero los Smithson al mismo tiempo trabajaban esta idea del brutalismo ya no como una estética únicamente, sino como un tema de ética, ¿no? Ellos buscaron atender desde su postura arquitectónica las necesidades cambiantes de la posguerra a través de una arquitectura que exprese directamente las condiciones materiales de su era. En estas fotos vemos el ejemplo de los Robin Hood Gardens, uno de sus proyectos más famosos, en donde ellos, además de trabajar bajo esta mirada de los materiales en bruto, ¿no? En este caso del concreto armado y con algunas piezas prefabricadas incluso, era esta idea de las calles, lo que ellos llaman the streets in the sky, ¿no? Las calles elevadas en donde vemos que siempre fue su vocación o su idea de que exista esta arquitectura más humana, ¿no? Que responda a una serie de necesidades más cotidianas de las personas. Y ese es uno de los temas que me comienza a interesar bastante de la obra de los Smithson. Pero a pesar de que varias de estas ideas parten de unas posturas prometedoras o una serie de ideales, las cosas no siempre terminan funcionando. Finalmente, los Robin Hood Gardens se aprueba su demolición en el año 2017 y el día de hoy no existen más, salvo una porción de fachada que el Museo de Victoria and Albert de Londres decidió adquirir y guardar, ¿no? El lugar, por distintos motivos, cayó en decadencia y por consiguiente se terminó demoliendo. Pero siguiendo esta lógica de los Smithson del brutalismo como ética y no estética, en contraste al estilo brutalista en sí, ¿no? El nuevo brutalismo anticipó una fértil diversidad de trayectorias bajo una perspectiva más lúdica, irónica o incluso bajo el uso crítico de objetos as found o materiales a la manera de Dada, Pop Art o arte bruto, tanto high-tech como exploraciones crudas de los límites de lo funcional, tecnológico y o expresión y determinación ecológica, cuidado y atención a formas ordinarias
y económicas de uso y construcción. Entonces es interesante ver cómo en la obra de los Smithson, según va evolucionando, comienzan a aparecer estas aproximaciones un poco más lúdicas o divertidas que responden a una serie de inquietudes más propias del encargo en sí o de las personas que solicitan el encargo o de las situaciones específicas del lugar de intervención. Y es ahí donde me comienza a interesar mucho más este paralelo que creo yo tiene bastante que ver con lo que pensamos o nos interesa en estudio local. Y ya para finalizar, siguiendo con esta narrativa bajo la mirada desde la obra de los Smithson, quería terminar con este proyecto que para mí es un proyecto que a pesar de ser muy compacto, muy concreto, tiene una riqueza material, espacial, de conexión con el lugar en donde está emplazado, muy fina y muy precisa. En el Upper Lawn Pavilion, la idea de la cabaña primitiva se manifiesta como una planta libre, una paleta material controlada y un diseño que enfatiza la luz, el aire y el paisaje circundante. La forma simple y rectangular del pabellón, ligeramente elevada sobre el suelo, resalta la idea de los Smithson, que la arquitectura debe responder al lugar, ofreciendo a los habitantes una conexión inmersiva con la naturaleza. Los grandes paños de vidrio enmarcan el campo y bosque, transformando el mundo exterior en una parte integral de la experiencia de habitar. El juego de la luz natural, el paso de las estaciones y el paisaje cambiante se vuelven parte central de la experiencia de vida desde el pabellón, convirtiendo el entorno natural en un participante más en los ritmos cotidianos de sus habitantes. En estas imágenes vemos que la arquitectura de los Smithson aprovecha una pared preexistente, se monta ligeramente sobre ella y la aprovecha para formar parte de la composición de la nueva intervención. Hay una lectura, una sensibilidad hacia las preexistencias y a través de estos elementos en muchos casos, ¿no? que se alinean a los principios del nuevo brutalismo, se hace evidente en el uso en bruto de bloques de concreto prefabricado, piezas de madera y cristal, y estos materiales presentes en su estado natural invitan a una interacción táctil e intuitiva con el espacio. La crudeza del pabellón, en lugar de sentirse como una limitación, se convierte en una invitación a una reflexión más profunda sobre la manera de conectar la arquitectura con las realidades del lugar y las necesidades esenciales del usuario. Entonces decidí colocar estas tres imágenes que ya adquieren una escala mucho eh, más pequeña en relación al edificio en su totalidad, en donde se ven estos momentos mucho más cotidianos, ¿no? De la relación con el lugar, de la relación con los usuarios, y es una arquitectura que sí, efectivamente, utiliza los materiales en bruto que a veces en el Perú se asocian, ¿no? a una frialdad, pero lo hacen desde una sensibilidad que le da una calidez que efectivamente hace que uno se ponga a pensar sobre estas necesidades esenciales del usuario y la manera cotidiana de habitar. Entonces, para finalizar, me pareció interesante este dibujo, a pesar de que está un poco pixeleado, de los Smithson, que dice Small Pleasures of Life, ¿no? Los pequeños placeres de la vida. Entonces, como a pesar de ellos estar asociados muchas veces a esta corriente que la gente suele asociar, ¿no? A la frialdad, a la monumentalidad, ellos siempre tenían esta preocupación por esta escala pequeña, esta escala humana. Por eso me interesa la idea de pensar en el nuevo brutalismo, no como algo duro, monumental y lejano, sino como algo real, humano y cotidiano. Continuando con el Slow Talk número 9, para mí se me hacía como muy oportuno mencionar justo lo de The Brutalist, la última peli. Pareció importante empezar con esta carátula y esta imagen, que me parece que tiene una semiótica muy fuerte porque trae como que muchos conceptos en paralelo, ¿no? O sea, quería como que resaltar, por ejemplo, el icono que representa, la Estatua de la Libertad, la posición en la que salen las primeras escenas, la luz incluso que la acompaña y cómo se muestra, las conversaciones que hay detrás. O sea, me parece que todo está lleno de una semiótica que también representa, digamos, el brutalismo como tal en el contexto en el que aparece, ¿no? Y que la película también lo desarrollan bastante bien. Entonces, yo sí quería asociar esto al contexto en el que, digamos, nace, ¿no? Que es la posguerra, que trae nuevas formas de pensar la arquitectura, como ya bien lo habían comentado, y ya no se puede continuar haciendo lo que se hacía antes de esta, ¿no? Ya no necesitamos una arquitectura de ornamento, de lujo, ¿no? Sino se involucran otros ámbitos relacionados también a la ética, como lo mencionaba Oscar, que trae consigo valores universales, sobre todo la responsabilidad en todo lo que el sentido de la palabra corresponde dentro de la carrera, y también a la honestidad, ¿no?
que respondería a esta situación histórica que se estaría atravesando, ¿no? Entonces, yo creo que estos tres términos, que es la ética, el ámbito social en el cual los arquitectos ya se ven también, se tienen que ver involucrados, y lo político, sí creería que entra, digamos, la deconstrucción de lo estético en ese entonces, ¿no? Porque ya no se trata, digamos, de los vitrales, el ornamento, sino más que todo algo que responda al contexto histórico, ¿no? Como lo hacen incluso en la película, al final muestran el edificio, pero el edificio finalmente termina siendo el símbolo de un desarrollo personal dentro también de un contexto muy hostil. Sin embargo, digamos, este tipo de expresión fue muy criticado, ¿no? Se le decía de barato, de fácil, de baja calidad y fea, ¿no? Bueno, el brutalismo como tal en este contexto se despoja de todos estos prejuicios y regresa a la esencia de la relación que habría entre el contexto en el que se va a desarrollar, entre la arquitectura y la construcción, ¿no? Entonces se convierte en una expresión sincera tanto de los materiales también como de las propuestas de arquitectura que los arquitectos en ese momento tenían que poder resolver, ¿no? Y acá he traído 4 ejemplos que me parecen icónicos y que, bueno, que siguen funcionando. La unidad habitacional de Marsella, que es un proyecto icónico de Le Corbusier, que muchos ya lo conocerán. La necesidad, o sea, se logran, digamos, resolver ese tipo de proyectos que no solo tienen una complejidad espacial en todo el conjunto, sino también visto desde esa unidad de vivienda, ¿no? Y finalmente terminan con esta nueva estética. Sex Pompeya en Sao Paulo, que es como una evolución, digamos, de cómo llega acá a Latinoamérica y cómo se enfrenta a este contexto también. Y es increíble porque este proyecto se integra con toda la preexistencia, es más, rescata un edificio antiguo y ahí yo creo que está la sensibilidad de este brutalismo, ¿no? Que finalmente puede verse frío, puede verse de un solo material, pero son, digamos, puntualmente las cosas que se piensan para que pueda finalmente demostrar una sensibilidad, ¿no? También el Banco de Londres en Argentina es la integración del edificio dentro de un paisaje urbano con un espacio de continuidad toda la planta baja y no, digamos, de clausura, no de encierro, ¿no? No marcaba una ruptura, digamos, con lo que dentro del paisaje urbano. Esto es en Argentina, ¿no? Y finalmente este ejemplo que me gusta mucho, que es el Barbican Center, que todo lo contrario, digamos, a justo lo que Oscar mencionaba, el Robin Hood Gardens, este es un proyecto que ha funcionado muy bien porque justamente es como una ciudad que está constantemente activa, es muy inspiradora, se dan actividades vinculadas al arte, la cultura, y la inserción de todos estos edificios que son grandes, que son como moles muy duras, un lenguaje muy duro, permanecen con éxito porque justamente se relacionan, ¿no?, con el entorno, la sociedad y finalmente se terminan desarrollando vínculos de comunidad. Ahora, estos 4 proyectos que he elegido son proyectos que a mí me parece que se vinculan muy bien en el entorno urbano, ¿no? Entonces, para mí el brutalismo es justamente la respuesta o lo que ha evolucionado, digamos, en eso, ¿no? Por ejemplo, la unidad habitacional de Marsella, el Sex Pompeya, la forma en cómo se amarra al territorio, al paisaje, y no solo pretende resolverse formalmente, sino también, digamos, siendo una respuesta para la ciudad, para el urbanismo. Me parece que ahí encuentra el brutalismo un punto muy importante. Y bueno, finalmente quería comentar que el desnudo de la obra brutalista nos recuerda lo noble que puede llegar a ser la carrera en tiempos, digamos, de contexto duro y finalmente la evolución termina dando los resultados de más o menos como los ejemplos que estaba planteando, ¿no? Continuando con el tema del brutalismo, también quería enfocarlo hacia una perspectiva un poco de rescatar los valores, creo yo, al menos desde mi punto de vista, positivos de esta corriente y también poner algunos ejemplos sobre la mesa como que refuerza también estos ideales, ¿no? Como ya se ha comentado, es un movimiento que surge posguerra, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto marcado por mucha austeridad, donde se requerían soluciones rápidas, en este caso, por ejemplo, la unidad de habitación, como ya lo mencionó Xiomara, habitacionales, sociales, y el brutalismo fue una corriente que naturalmente dio respuesta de manera rápida, directa y concreta a este contexto, ¿no? Uno de los valores que me parece muy interesante es la austeridad. Normalmente los edificios brutalistas priorizan la funcionalidad versus el ornamento, ¿no? De hecho, se elimina totalmente el ornamento
para que prácticamente cada elemento arquitectónico responda a una función, ¿no? Bueno, aquí un proyecto que me gusta mucho, el Museo Brasileño de Escultura de Mendes da Rocha en Brasil. Brasil, voy a tener algunos ejemplos brasileños por aquí en esta presentación, porque me parece que es una interpretación muy interesante del brutalismo en Latinoamérica. Y bueno, mucha eficiencia constructiva, no es un material que se pone de uno a uno, por ejemplo, con el ladrillo, es un material que se vacía en el mismo momento, que hay que hacerlo bien, porque después cuando se desencofra tiene que tener un buen acabado, pero digamos no es un acabado, no es un material minucioso o artesanal como son otros materiales constructivos, ¿no? Algún ejemplo nacional, Centro Cívico. También el brutalismo en nuestro país tuvo una gran presencia un poco posterior, bueno, a partir de los años 60, ¿no? Y uno de los valores principales, también ha sido interesante, Oscar un poco lo ha cuestionado, pero tradicionalmente se conoce el brutalismo como una corriente en el que se usa mucho el concreto y el concreto en bruto, ¿no? Pero no solo este material, sino también distintos materiales en bruto, ¿no? Y también el acero, vidrio, madera, ¿no? Entonces se habla mucho de esta honestidad material o un material que se muestra tal y como es, una filosofía que nosotros también compartimos. Y el concreto de por sí sí otorga cierta durabilidad, resistencia a los edificios. Y como dijo Camila, da un carácter institucional a ciertos edificios y les da a veces el peso que públicamente se quiere proyectar, ¿no? Es un peso físico, porque el concreto pesa mucho más que otros materiales, pero también es un peso visual e institucional, ¿no? También me parece interesante que normalmente en estos edificios clásicamente considerados brutalistas, la estructura es parte de la expresión del edificio. Estamos a veces acostumbrados a que la estructura es algo que quizás se hace después de la arquitectura o no está debidamente integrado, ¿no? No hay esa integración entre la arquitectura y la ingeniería, y creo que el brutalismo nos demuestra que sí se puede lograr. Evidentemente es un trabajo conjunto y es un trabajo desde la etapa proyectual, esta integración no es posterior. Entonces me parece muy interesante cómo esta filosofía se puede emplear también hasta nuestros días, ¿no? Y dejar de concebir a la estructura como algo, un mal necesario, por así decirlo, y conseguirlo como parte del concepto de nuestro edificio, ¿no? También aquí el Barbican, ¿no? Súper icónico en esta corriente en Londres, como bien dijo Xiomara, muy vigente en el día de hoy. Algo que caracteriza también estos edificios es la conexión con el espacio urbano. Aquí se puede ver incluso de manera casi exagerada cómo se deja esta planta libre, este pórtico de la ciudad, donde hay toda una vida debajo del edificio, ¿no? Primeras plantas libres, se crean plazas abiertas, muchas veces hay rampas de acceso a estos edificios. Entonces la rampa es un elemento bien interesante porque una escalera a veces es un obstáculo, ¿no? Una rampa es más, yo lo veo como una invitación, ¿no? A pasar, a subir, tiene más amabilidad desde mi punto de vista, ¿no? También suelen haber ausencia de puertas o de rejas, aunque muchos edificios, sobre todo en los nacionales que tenemos aquí en Perú, han sido cubiertos por rejas. El concepto del brutalismo está asociado a esta apertura al público de la ciudad, ¿no? Y un ejemplo que me parece muy interesante en el brutalismo latinoamericano y poniendo en valor, siempre que tengo la oportunidad, arquitectas, mujeres y latinoamericanas, bueno, en este caso ítalo-brasileña, Lina Bobardi, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, se diseña tanto para ser museo como para también tener talleres comunitarios. Entonces ya vamos entrando reforzando este concepto que mencionaba antes de la visión de la apertura a la ciudad y a la comunidad. Aquí se ve claramente la estructura como expresión, estas vigas de las que cuelga todo el volumen central, ¿no? Son un aspecto que no es únicamente estructural, sino es parte del concepto y la expresión del edificio. Posteriormente se pintaron el rojo, lo que aún refuerza más esta idea, pero bueno, no fue concebido así, ¿no? Pero un poco lo evidencian. Me pareció interesante también encontrar que es una de las plantas libres más grandes del mundo, con 74 metros de luz libre, evidentemente una proeza de la ingeniería civil también. Aquí algunos planos que encontré de este edificio. Me pareció interesante un poco entender un concepto que quería expresar Lina Bobardi con este proyecto, que es que el museo estaba diseñado para devolver el área ocupada a la ciudad, que en realidad hasta cierto punto lo logra porque los ambientes del sótano, como el teatro, están en realidad en un semisótano
porque empata con un nivel de la calle a nivel, ¿no? Y con el nivel más bajo sí llega a tener 2 niveles, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, sí es válido de que no hay intervención en planta 1 en la ciudad, ¿no? Y bueno, evidentemente el volumen vuela, entonces no le está no tiene, digamos, esta huella sobre la planta, ¿no? Sobre el primer nivel. Entonces es un concepto interesante, ¿no? También amarrado a esta idea de conseguir los edificios para la ciudad. Y quería terminar con este boceto que me pareció muy bonito de Lina Bobardi, donde que son bocetos que a veces los arquitectos no solemos hacer, casi nunca, bueno, a veces concebimos más como los proyectos volumetría, forma, espacio y no como uso, ¿no? Entonces me parece una invitación interesante a pensarlos así, ¿no? ¿Cómo va a ser este edificio en 10, 15, 20 años? Cuando todos estén usándolo, qué actividades se van a perder en esta plaza, cómo se va a comportar la vegetación y todo el contexto alrededor, qué bien va a traer para la ciudad y la comunidad. Entonces, es una bonita imagen con la que cerrar esta exposición.